Al final de este evangelio, los sonidistas están complicados y yo los complico un poquito más. Disculpen, chicos, ahí arrancamos. Bueno, decíamos que nos toca en esta mañana el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Vamos terminando, este libro nos acompañó durante tanto tiempo. Y antes del último tramo del Evangelio, donde habla del arresto y crucifixión del Señor, tenemos este tramo que venimos considerando durante unos cuantos domingos, que arrancó allá por el capítulo 13, no sé si ustedes se acuerdan. Hoy vamos a leer el 17, no busquen lo que voy a leer, vamos a leer el 17. Pero había arrancado diciendo el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, y ahí empieza el relato de todo lo que vinimos escuchando a lo largo de estos domingos. Y todo lo que estuvimos meditando en este tiempo ocurrió, estas enseñanzas tan ricas de este tiempo, estuvieron todas en este contexto, en esta cena que el Señor había tenido con sus discípulos. Y yo, bueno, en primer lugar, al considerar esto, pensaba, qué notable, ¿no? El Señor era de bendición cuando hablaba a multitudes, la gente se agolpaba, a veces una vuelta en un barco tuvo que alejarse para que lo puedan escuchar, lo apretaban, hablaba a multitudes y era de bendición, sanaba a la gente, tantas cosas que leímos y meditamos en tantos domingos. Pero también en esta ocasión, una situación íntima que quedó registrada en la palabra de Dios, gracias a Dios por esto que lo dejó para nuestra enseñanza, una situación muy íntima con los suyos, con los cercanos, donde estaba apenas con los apóstoles, una situación con poquita gente, en la cual también fue de bendición. Todo lo que estuvimos meditando en estos domingos, vuelvo a decir, Él lo dio, no a multitudes. Uno humanamente puede decir, bueno, estas cosas, qué maravilla, ¿no? Lo que escuchamos todos los domingos, lo hubiese dicho en la cancha de River, escucha un montón de gente. Bueno, por la gracia de Dios quedó registrada en la palabra de Dios para que nosotros podamos escucharlas también. Pero qué notable, bueno, el Señor era Dios, desde ya, y era de bendición en todo lo que decía, todo lo que hacía, era de provecho. Pero pensaba también que esto se espera de los hombres de Dios, que son de bendición no solamente cuando comparten la palabra de Dios en una conferencia, en un púlpito, sino abajo también. Cuando en la charla personal, particular, en la vereda, en cualquier momento, nos enseñan de la palabra de Dios, enseñando cosas que a veces no entendemos, a veces con su conducta, pero que los hombres de Dios tienen esta característica y nos sirven a nosotros para analizar también. A veces hay hombres que nos maravillan en el púlpito, después abajo no sabemos muy bien de qué se trata. Bueno, hermanos, si la obra es de Dios, porque no siempre, el ministerio es del Señor, no siempre la vida acompaña, ¿cómo se nota? Entre otras cosas en esto. Es de bendición cuando comparten multitudes, gracias a Dios por esto. Y en lo personal, cuando hablamos en la puerta, cuando hablamos, bueno, si es de Dios, si la vida está acompañando el ministerio, debe ser de esta misma manera. Y dice que habiendo amado los suyos, los amó hasta el final. Y sabemos que Dios entiende el amor como una acción, no como un sentimiento. Eso es de las novelas de la tele. Dios entiende el amor como una acción. Un predicador que vino hace mucho tiempo nos dijo, y a mí me quedó grabado, el amor no es amor hasta que se da, hasta que se hace algo por la persona que uno ama. Y Dios entiende el amor como acción. Entonces tenemos que preguntarnos, habiendo amado lo suyo, los amó hasta el final, entonces, ¿y qué hizo? Bueno, lo que vinimos escuchando estos domingos, les enseñó, lavó los pies de los discípulos, enseñándoles lo que ellos tenían que hacer. Les dijo que teníamos que hacer lo que hicimos esta mañana, recordar lo que hizo por nosotros, porque somos propensos a olvidarnos. Él sabía que era necesario, entonces instituyó la cena del Señor. Les enseñó que tenían que amarse unos a otros, que en esto iban a reconocer los demás que somos sus discípulos. Les habló de su partida, les enseñó acerca de la venida del Espíritu Santo, que iba a estar para siempre con ellos. Esto los iba a animar, ellos necesitaban ser animados, se iba a ir el Señor. ¿Cómo lamentamos y extrañamos, ¿no? Cuando algún hermano, y más cuando es alguien que es de bendición para nosotros, parte? ¿Qué sería para los discípulos que le digan el Señor se va a ir? Ellos necesitaban ser animados y les promete que le va a dejar su paz. O sea, les enseñó. ¿Y qué otra cosa hizo? Lo que vamos a leer ahora. Oró por ellos.
El Señor los amó muchísimo, dice. Los amó hasta el final. ¿Y qué hizo? Les enseñó y oró por ellos. Hermanos, cuando nosotros pensemos en el amor, pensémoslo de esta manera, no en un sentimiento. Si no, tenemos que saber que nosotros todo el tiempo enseñamos. No está en la Biblia, esto lo dijo un filósofo hace muchos años, dijo, me lo explicaron y lo entendí. Lo vi y lo aprendí. Me lo explicaron, cuando contamos algo podemos entender. Ahora, cuando vemos una acción, cuando vemos la vida de Dios reflejada en la vida de algún hermano, ahí no entendemos. Entendemos lo que está queriendo decir. Entonces estamos preocupados por esto. ¿Nosotros amamos a nuestra familia? Claro que sí. A la iglesia también, a nuestros hijos, ni hablar. Bueno, si los amamos, como Dios entiende el amor, tenemos que enseñar todo el tiempo, en cada forma que reaccionamos, las prioridades que tenemos, las cosas que hacemos, si venimos a la iglesia o no venimos, les estamos enseñando todo el tiempo, no con lo que decimos, que lo tenemos que decir todo el tiempo, mientras haya aliento en nuestra boca, lo tenemos que decir. Pero se tiene que ver, y tenemos que orar. A mí me quedó grabado desde hace muchos años, un martes de oración. Éramos 3 hermanos, 2 éramos bastante jovencitos con hijos chiquitos, y uno ya grande. Y bueno, los que teníamos hijos chiquitos orábamos para que nuestros hijos sean del Señor. Siempre cuento, la preocupación más grande con mi esposa es que nuestros hijos fuesen del Señor, y la segunda es que se casen con mujeres de Dios. Después el resto se acomoda atrás. El carro se pone en movimiento, los melones se acomodan solos, pero tiene que tener estas 2 cosas, que sean del Señor, que sean hombres fieles, oramos desde que nacieron, y que la mujer que Dios traiga a su vida sea una mujer de Dios. ¿Y qué me sorprendió a mí? Que este hermano ya grande, con hijos bastante grandecitos, ya jóvenes, dice, qué bárbaro, yo nunca oré por mis hijos para que sean del Señor. Yo pensaba, ¿qué le preocupa a este hermano? El Señor amó a los suyos, los amó hasta el fin, ¿y qué hizo? Les enseñó y oró por ellos. Hermanos, amamos nuestra familia, creo que todos lo hacemos. Todos amamos profundamente a nuestros hijos. Bueno, hermanos, que la preocupación no sea tanto que le proveemos, que tengan la mejor pantalla, que tengan la mejor consola, que tengamos el mejor auto, La preocupación tiene que ser esta. Si estamos preocupados, tenemos que orar por ellos, para que Dios pueda cumplir todo su propósito de bondad en la vida nuestra y en las de ellos. El Señor estaba preocupado por los suyos, no se preocupaba por él mismo, él sabía lo que iba a venir. Y en este tiempo, cuando ora por los suyos, porque estaba preocupado por ellos. ¿Y por qué ora? Bueno, lo vamos a ver en el capítulo 17, vamos a leer los primeros versículos, 1 y 2, lo vamos a ir leyendo de fragmento porque es muy largo. Y los primeros versículos dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y el Señor empieza diciendo, Padre, la hora ha llegado. Y el Señor había pasado por muchas circunstancias donde su vida había sido amenazada, vinieron a querer matarlo, lo que hicieron varias veces. Lo vimos en todos estos domingos, lo vuelvo a decir, ya estamos llegando al final del libro. Sin embargo, en todos esos momentos el Señor salió, se fue, a veces se fue caminando entre ellos. Sin embargo, vamos a leer a partir del versículo 18 en adelante, después léanlo en su casa, donde lo vienen a arrestar. Y allí lo arrestan. Y él incluso con la autoridad que tenía siendo Dios mismo, hecho hombre, les dice, bueno, yo voy, a ellos déjenlo porque tenía autoridad. Voluntariamente se entregó. Y acá dice, la hora había llegado. Esta vez no iba a pasar como las veces anteriores. ¿Por qué? Porque la hora había llegado. Yo cuando leí esto me acordaba de una frase de Spurgeon, que decía, somos inmortales hasta que hayamos terminado el trabajo que Dios tiene para nosotros. Somos inmortales, no tenemos que tener miedo. No vamos a partir antes de que hayamos terminado el trabajo que Dios tiene para nosotros. Ahora la pregunta es, si todavía estamos vivos, es porque evidentemente Dios tiene algo para que hagamos nosotros. Y nuestra preocupación tiene que ser, ¿a qué estamos dedicando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios tiene para que nosotros hagamos. O nos dedicamos a nosotros a juntar cosas, entendiendo que el bienestar, como decíamos recién, puede pasar por otro lado. ¿Estamos aprovechando esto? Si estamos vivos, hermanos, es porque Dios tiene algo para nosotros, tiene algún trabajo para nosotros, está esperando que hagamos algo para Dios. De nosotros se ocupa el Señor. Lo que espera que hagamos nosotros es para Dios. ¿Y qué es lo que pide? Bueno,
pide que para lo que él había venido pueda cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Manifestar la gloria de Dios en la salvación de los hombres. ¿El por qué ora en estos primeros versículos? Para que el objetivo pueda ser cumplido. ¿Cuál es el objetivo? Que la gloria de Dios se pueda manifestar. ¿De qué manera? En la salvación de los hombres. Uno puede decir, bueno, pues se glorifica también en la creación. Qué maravillosa es tu gran creación, que andamos algunas veces, ¿no? Más que qué asombrosa es tu gran redención. Todas las cosas, los planetas, a mí me encanta, no entiendo nada de astronomía, pero me encanta buscar en internet el tema de la astronomía, el tamaño de las estrellas, tantas cosas que creó Dios. Sin embargo, ¿Dios se glorifica en estas cosas? Claro que sí, nos maravillan. Yo por eso lo miro. Me hace dar gracias a Dios por el Dios que tenemos tan grande. Pero Dios se glorifica en la salvación de cada uno de nosotros. De hecho, por ninguna cosa pagó un precio tan alto. Todas estas cosas maravillosas que vemos, Dios las hizo con el poder de su palabra. Dijo que sean y fue hecho. Algo increíble. Sin embargo, para que nosotros pudiésemos ser salvos, Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo y vino a morir en la cruz. Por ninguna cosa pagó un precio tan alto como por nosotros. Y esto, hermano, nos tiene que dar paz. Nos tiene que dar paz. Yo la conté varias veces, disculpe si alguno ya lo escuchó. Nosotros somos 6 en la familia y constantemente perdemos cosas. Ropas útiles de la escuela, en los campamentos ni le digo, vuelven, por ahí faltan sábanas, funda de almohada, muchas cosas perdemos. Lo que nunca perdimos fue el auto. Por ahí un momento decimos, ¿dónde está tal buzo? No está más. Y ahí pensamos, me parece que quedó en el campamento, me parece que quedó allá. Bueno, nos damos cuenta que un día no está. Lo que nunca pasó es llegar a casa, ¿dónde está el auto? Me parece que quedó en el centro deportivo, porque no lo veo desde el martes pasado. No pasó, ¿por qué? Porque cuesta mucha plata. Perdemos cosas, nunca perdimos el auto. Hermano, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra salvación. Nos pagó carísimo. No se va a olvidar de nosotros. Tengámoslo presente. Las otras cosas tan maravillosas que dan testimonio del poder de Dios no muestran tan claramente la gloria de Dios como su misericordia, habernos escogido y pagado un precio tan alto por nosotros. ¿Y en qué consiste la salvación? Bueno, dice el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la salvación? Bueno, en que te conozcan, dice el Señor, en que te conozcan a vos y que me conozcan a mí, a quien vos enviaste. No se ve la salvación en que si la pasamos bien, en cuando comemos juntos, en cuando, como anoche, los chicos jugaban al fútbol y también la pasaban, cosas que están bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por estas cosas que podemos disfrutar y nos hacen bien, pero que sirven, que cumplen su objetivo en la medida que nos lleva en pos de lo supremo, como se llama un libro muy conocido, muy viejo, ¿no? Que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo. Ayer nos decía Juan, y cuando presidía la reunión anoche, y ¿saben por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos el fútbol? ¿Por qué armamos los instrumentos? ¿Por qué prendemos las luces? ¿Por qué ponemos las sillas? Todo esto lo hacemos, y que nos gusta, lo disfrutamos, gracias a Dios, ¿no? Todo esto lo hacemos para que ustedes, le hablaba a un grupo de chicos grandes del barrio, que gracias a Dios vienen todos los sábados, para que ustedes conozcan a Jesucristo. Todas estas cosas también, pero si van en pos de esto. Lo otro, si no, no tiene mucho valor. Dice los versos 4 en adelante, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y el verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y al principio del verso 9 dice, y yo ruego por ellos. El verso 7 dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué conocieron esto lo que lo rodeaban? Bueno, está en el verso 8, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos conocieron ahí.
¿Por qué los que lo rodeaban reconocieron que lo que el Señor daba era de Dios? Porque lo que le daba era la palabra de Dios, la palabra de Dios que tiene poder para transformar, como cantábamos hoy, para transformar nuestra vida, tiene poder para convertir el alma. Lo dice el Salmo, la palabra de Dios tiene esta característica, convierte el alma. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Que esto mismo que Él les daba estuviese en lo que estaban escuchando y por extensión en nosotros. Después en el verso 20 dice, no pido solamente por estos que están acá, pido los que van a creer por la palabra de ellos, que llega hasta hoy, en nosotros. Los que fueron creyendo y fuimos creyendo por la palabra de estos que arrancaron. Dice, ellos conocieron que yo venía de ti. ¿Por qué? Porque yo les di tu palabra y te pido por ellos. Y te pido por nosotros. ¿Cuándo la gente va a entender que lo que nosotros tenemos es de Dios? ¿Cuándo la predicación nuestra va a ser efectiva? ¿Cuándo lo que le demos es la palabra, sea la palabra de Dios? ¿Y qué más pide? Verso 9 en adelante, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Para que sean uno. ¿Qué pedía? Pedía que los que estaban con él, de la misma manera que él dio la palabra de Dios, diesen la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa? Y que sean uno. Ahora la pregunta es ¿cómo? Está en los versos que sigue, 2 en adelante. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, dice el verso 17, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el Señor rogaba que sean uno. Y la pregunta, ¿cómo podemos ser uno? Bueno, en el mundo la gente se une por gustos, por pareceres, por equipo de fútbol, usan todos la misma camiseta, por modas. Los hijos de Dios somos uno por la palabra de Dios. Dice el Señor, acá pide, santifícalos, apartalos para vos por medio de la verdad, por la palabra de Dios, que es la que nos santifica, nos separa para Dios y nos da poder para actuar, da poder en las cosas que emprendemos, da poder para soportar. Hermano, esto no es de la carne, esto es espiritual. Y para esto necesitamos fortalecernos, que abunde en nosotros la palabra de Dios. Hermano, porque la palabra de Dios es fundamental para cambiar las vidas. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en nuestras vidas y esto regenera nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ser uno? Bueno, abundando en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo aplicando su palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas. Por eso predicamos la palabra de Dios y no predicamos ni autoayuda, ni ninguna otra cosa que está tan de moda y que se escuchan en tantos lados. Y hermanos, nosotros sí somos hijos de Dios. Se espera que nuestra vida sea transformada por la palabra de Dios. Hermanos, la evidencia de la justificación, lo que no se puede ver, ¿en qué se ve? La evidencia de nuestra justificación, de que somos salvos, es la santificación. No se puede ver, usted no puede ver si yo soy salvo o no, si lo mío fue una decisión intelectual o realmente Dios cambió mi corazón. La evidencia de lo que no se puede ver se ve en mi forma de vivir. Hermanos, ¿usted sabe si yo soy salvo o no? Sí, claro que sí. Viendo mi vida. Y en la suya lo mismo. La evidencia de la justificación es la santificación. Lo dice Santiago, no te puedo mostrar la fe, pero te la puedo mostrar por obras. Hermanos, está muy menospreciado esto hoy.
A esto se le llama legalismo, esto no es legalismo, lo explicamos muchísimas veces. Esto es evidencia de Dios en nuestra vida, vidas cambiadas. A veces pensamos que esto es una cuestión de recompensas, hacer lo que la Biblia dice por recompensa, lo cual no es poco, ¿no? Es increíble que el Dios creador de todas las cosas tenga preparadas coronas para nosotros que somos tan miserables y que apenas podemos con nosotros y algo podemos servir y que Dios nos recompense, eso es un misterio, ¿no? A veces pensamos que hacer caso a la Biblia, que esto se manifiesta en nuestra vida, es una cuestión de recompensas. Y no siempre es una cuestión de recompensas. A veces es una cuestión entre el cielo y el infierno. A veces la cuestión no es para recompensa o no recompensa. A veces es una cuestión entre cielo e infierno. Cuando estas cosas no se manifiestan en la vida, dice el apóstol en 1 Juan, que hay una posibilidad terrible, y es que no seamos hijos de Dios. A veces ya no es cuestión de recompensa, vuelvo así, como si esto fuese poco, no lo es. Sino es una cuestión de salvación. Por eso la preocupación que tenemos que tener para nosotros mismos y para la iglesia, de que estas cosas sean visibles. Dice el Señor, no son del mundo. ¿Qué es el mundo? Porque el mundo no es el planeta, el mundo no son los árboles, el mundo no es la gente inconversa, el mundo es un sistema. El mundo es un sistema que hizo el hombre para vivir como a él le parece, de espaldas a Dios. El Señor dice, yo no soy del mundo y ellos no son del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema, es una forma de vivir, son unos valores, una forma de proceder que el hombre hizo para vivir como a él le conviene, como él quiere, no como le conviene, porque no le conviene, para vivir como él quiere, de espaldas a Dios. Y en esto se ve la evidencia si somos de Dios o no, si somos hijos de Dios, si somos salvos o no. Dice el verso 18 en adelante, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice el Señor, ¿qué va a producir que seamos uno? Bueno, en primera medida bendición, ¿no? Para nosotros, para la iglesia. Pero un efecto de que seamos uno va a ser que la gente se convierta, que haya conversiones a Cristo. Dice el Salmo 133, qué bueno, ¿no? Qué bendiciones los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí Dios envía bendición, gracias a Dios, y envía vida eterna. Gente que se convierte. Hermanos, tenemos que analizar estas cosas. Cuando en nuestra vida no hay bendición, cuando no hay conversiones en la iglesia, porque algún problema hay. Algún problema hay. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa que la falta de vida de Dios en la vida diaria. Muchas veces podemos tener muchas actividades, podemos hacer muchas cosas, pero es un indicador muy importante. Si hay gente nueva, si hay gente que se convierta a Cristo, esto es evidencia innegable. ¿En que todo está bien? No, claro que no. Pero es una realidad que está en la palabra de Dios. Que cuando hay problemas en la iglesia, eso se manifiesta, entre otras cosas, en falta de conversiones. Dice, ¿todos? No, gracias a Dios que todos no. Pero está allí en el relato del pecado de Acán, una persona del libro del pueblo de Israel, que había hecho algo que Dios ha dicho que no haga, escondió un tesoro en el medio de su tienda, lo enterró. Y allí viene la disciplina de Dios para el pueblo de Dios. Y a mí me llama mucho la atención cuando dice, ellos pierden una batalla, y Dios dice, Israel ha pecado. Pero Israel no pecó, pecó uno. Yo siempre me acuerdo de algo que nos decía Rubén Migueles. La expresión de Dios al manifestar lo que había ocurrido, dice que había algo escondido en medio de su tienda. Y Rubén Migueles nos decía, él no consideró que su tienda estaba en medio del campamento de Israel y que Israel estaba en medio del corazón de Dios. Y cuando él por su cuenta hizo esto, estaba metiendo un anatema, algo maldito, algo que Dios detestaba y ha dicho que no hagan, en medio del corazón de Dios. Y eso, hermano, nos afecta a todos. Dice, pero todos no lo hicieron. No. Pero esto detiene la bendición de Dios. Entonces, ¿quiere decir que si hay conversión está todo bien? No, claro que no. No necesariamente.
Hay conversiones y nosotros somos la evidencia de eso, porque Dios es inmensamente misericordioso. La evidencia primera es que nos eligió a nosotros. Yo no lo puedo entender. ¿Por qué quiso elegirme? Y en medio de la iglesia pasa lo mismo. Dios añade gente porque es inmensamente misericordioso, pero lo cierto, hermanos, es que no puede haber enemistades manifiestas entre nosotros. Porque esto detiene la bendición y esto detiene las conversiones. Una responsabilidad enorme que tenemos los hijos de Dios, la gente que no conoce a Dios. Y que si nosotros no ayudamos, el que no junta desparrama, estorbamos la salvación. ¿Y qué le espera a esta gente? El infierno. Y en cierta medida nosotros, porque ellos deciden, claro que sí, pero en cierta medida nosotros podemos ser estorbo para esto. Dice los versículos 22 en adelante: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, lo vimos recién. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y lo que has amado, perdón, estoy leyendo el otro versículo, que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El verso 24, primera parte, dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Está hablando del futuro del Señor? Claro que sí. El Señor tiene el deseo profundo, por eso vino, padeció todo lo que padeció, para salvarnos, para que nosotros estemos donde Él está, para que seamos salvos. Pero el deseo del Señor es que nosotros también estemos con Él todos los días. Allí dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, dice que escogió un número de discípulos para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Es el deseo que estemos aquel día? Claro que sí. El deseo que estemos hoy, que estemos mañana lunes cuando vamos a trabajar, que estemos en cada cosa que hagamos. Porque el deseo del Señor era que vayan a predicar, sí, pero primero que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y los últimos versículos dice, ¿por qué hizo todo esto? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Por qué hizo todo lo que hizo hasta ahora? Por lo que escuchamos y por lo que viene. Por lo que viene del capítulo 18 en adelante, que es el arresto del Señor, el juicio injusto, la tortura que sufrió, la crucifixión. ¿Para qué hizo esto? Para que conozcamos a Dios, para salvarnos. Ahora, hermanos, hoy me ocurre una situación inusual que por la gracia de Dios los otros domingos no se da. Hoy estaba mirando, todos los que estamos acá somos del Señor. Normalmente los domingos predicamos, porque viene gente nueva. A veces más, a veces menos, todos los domingos tenemos gente nueva. Hoy quizá por la tormenta que está sobre la ciudad desde anoche, todos los que estamos acá somos del Señor. Entonces, el mensaje que tenía preparado, que era de predicación, creo que el tiempo es oportuno para que nosotros examinemos, hoy que somos todos hijos de Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por el objetivo del Señor era que lo conozcamos, que estemos con Él, que tengamos vida de Dios, que donde Él está, estemos aquel día, estemos hoy. Tenemos que pensar por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos porque la pasamos bien, gracias a Dios. Sí, yo disfruto mucho la comunión de la iglesia. Disfruto mucho la comunión con los hermanos, la amistad, comer juntos. Yo también. Pero si no hay cambios, si esto no se evidencia en vida de Dios, en nuestra vida, corremos un riesgo enorme. A veces puede ser que no estemos cerca de Dios, que Dios no se manifieste porque estamos lejos de la luz. Pero a mí, hermanos, les digo la verdad, lo que más me preocupa por mí y por mis hermanos es que realmente alguno de nosotros esté acá porque sabe que es lo mejor, porque la pasa bien, porque la familia está acá. Es un riesgo grande que tienen los hijos nuestros, ¿no? Nacidos en la iglesia. Pero si estas cosas no se manifiestan en la vida, está el riesgo grande de que no seamos del Señor.
Hermanos, qué peligro, qué cosa terrible que hayamos pasado toda la vida en medio de la iglesia, sirviendo, haciendo tantas cosas, esforzándonos, cansándonos, muchas veces terminamos muy cansados. ¿Qué será si aquel día, cuando el Señor viene a buscar la iglesia, o nosotros vayamos para allá, o partamos, que estas cosas las veamos de lejos? Qué terrible debe ser, ¿no? Qué situación difícil de entender. Que algunos de nosotros, que tantos años compartimos en medio de la iglesia, algún día tengamos que lamentarnos por la eternidad, no un año, 100.000 años, 100 millones de años, por la eternidad, las oportunidades perdidas. Lo que Dios nos permitió vivir todos estos años, ver la bendición de Dios, las vidas transformadas. Que Dios nos bendiga para poder analizarnos. ¿Cuáles son las evidencias de vida? Bueno, primero, una de ellas es lo que decimos. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, lo que hablamos es lo que somos, pero no lo que hablamos de nosotros mismos, ni cuando hablamos de nuestra fe. Porque engañoso es el corazón y perverso. Podemos estar sinceramente equivocados. Y entonces no es referencia cuando hablamos de nosotros mismos o hablamos de lo que creemos. Decimos, sí, yo soy del Señor, yo creo en el Señor. Lo que hablamos el resto del tiempo. Lo que hablamos con los demás. Lo que hablamos de los demás. ¿Cómo le hablamos a los demás? Lo que hablamos es lo que somos. Yo lo digo siempre, no es una frase bíblica, pero es muy cierta. No hay nada más terco que un hecho. Y lo que hablamos revela lo que somos. Tengamos cuidado antes de abrir la boca. Si no va a ser de bendición, no va a ser de edificación, no va a colaborar la unidad del cuerpo de Cristo. A que seamos uno, no lo digamos. Cerremos la boca. Yo tengo un principio. No soy tan espiritual para poder controlarlo. Entonces tengo como principio, cuando estoy enojado, cerrar la boca. No digo nada. Prefiero callarme. Hermano, lo animo a lo mismo. Quizás yo te puedo ofender, está la posibilidad cierta. Si alguno no ofende, es un varón perfecto. De esa rubra andamos bastante flojos. Varones perfectos. Está la posibilidad cierta que yo te ofenda, hermano. Bueno, tratemos de hacer esto. Cuando pase algo de esto, cerremos la boca. ¿En qué otra cosa se ve las evidencias de vida? En si hacemos por los demás. Si hacemos por los demás. El apóstol dice, como decíamos recién, el Señor entiende la vida como el amor como una acción. El apóstol dice, yo con sumo gusto me gastaré a mí mismo, gastaré lo mío y me gastaré yo mismo, por amor a vosotros, por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, evidencia de vida es esta. ¿Por qué vengo? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué puedo ganar? ¿O vengo con la intención de dar? Gastarme yo mismo. Gastar lo mío, gastarme yo mismo, por amor a los demás. Aunque a veces está esta realidad que es muy común, aunque amando más, sea amado menos. Porque hermano, lo otro es fácil, lo otro lo hace el vecino. Querer al que lo quiere, saludar al que lo saluda, regalar al que le regala. Eso lo hace el vecino, no hace falta ser espiritual para esto. Lo espiritual es esto otro. ¿En qué otra cosa? En el deseo de estar con Dios. El deseo de estar con Dios. ¿Allá? Sí, claro que sí, todos queremos estar en el paraíso, en la presencia de Dios. Pero estar con Dios acá. Estar con Dios acá. Hermanos, si el deseo es sincero de estar con Dios allá, va a traer el deseo de estar con Dios acá. ¿Por qué vamos a querer estar allá si no queremos estar acá? ¿Y estar con Dios de qué manera? Bueno, desde ya, como decíamos antes, con su palabra, para saber lo que Dios quiere para nosotros, para saber lo que es de bendición para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. El deseo de orar. Hermanos, la oración nos recuerda, cómo lo estamos viviendo estos días, nos recuerda que no estamos al mando. Y nos mantiene cerca de que sí está al mando. La oración nos mantiene conscientes de que no estamos al mando, nos recuerda nuestra limitación, nuestra pobreza, y nos mantiene cerca de que sí está al mando. Por eso es un indicador importante, hermanos, si oramos en casa y si oramos acá con los hermanos. Jorge decía siempre, a mi carne no le gusta orar, a la mía tampoco. Por eso es un indicador muy importante. Qué bendición es ver los martes la cantidad de hermanos que vienen, gracias a Dios. Porque es una manifestación de Dios, que tengamos el deseo de estar cerca de Dios y de estar reunidos, los hermanos. Donde hay 2 o 3 reunidos, sabemos Dios está en medio. Hermanos, una manifestación de vida de Dios es querer estar donde Dios está hoy. ¿Aquel día? Sí, claro que sí. ¿Dónde está hoy? Si hay 2 o 3 está el Señor. Y tenemos que tener ganas de estar donde está el Señor. Así que, hermanos, antes de pedirle a Omar que cierre con una oración, consideremos esto. Cantamos cada tanto alguna canción que dice,
yo soy lo que dices que soy, hablando de Dios, ¿no? Yo soy lo que dices que soy, no lo que digo yo, lo que Dios dice que soy. ¿Y dónde lo dice Dios? En la palabra de Dios. Yo soy lo que las evidencias de mi vida muestran según la palabra de Dios. Hermanos, examinémonos si estas manifestaciones de vida de Dios están en nuestra vida, gracias a Dios. Y si no, oremos como cantábamos recién, antes, mientras pasábamos a la ofrenda, ¿no? Renuévame, Señor Jesús, renuévame. Que esta es la renovación verdadera, ¿no? Omar siempre nos dice, la renovación no son parlantes más grandes, la renovación es esta, ¿no? La de ir quebrantado a Dios, pidiendo que haga nueva todas las cosas una vez más. En la conversión la hizo, y tiene poder para hacerlo todos los días también. Así que Dios nos bendiga para poder analizar estas cosas. Creo que Dios permitió esta mañana, no hubiese nadie nuevo, hoy vuelvo a decir, no predicamos el Evangelio. Es una buena oportunidad para analizarnos nosotros, los hijos de Dios, si estas cosas están en nuestra vida. Que Dios nos bendiga para que así sea.